Imagina un auto tan pequeño que cabe dentro de un ascensor, tan diminuto que su conductor puede sacarlo del aparcamiento empujándolo con una sola mano, como si fuera un carrito de la compra. Tan ligero que pesa menos que muchas motos. Un auto que oficialmente no tiene marcha atrás, porque cuando quieres dar la vuelta te bajas, lo agarras por la parte de atrás y lo giras. Una sola plaza, una sola puerta, 3 ruedas, 134 centímetros de longitud. Esto que parece una broma o un juguete para niños fue un auto legal de carretera vendido en concesionarios reales durante los años 60 y ostenta el récord Guinness al auto más pequeño jamás producido en serie de la historia. Su nombre es Peel P50, una máquina nacida en una pequeña isla británica que la mayoría de gente no sabe ni que existe. Y aquí está la sorpresa que te voy a contar al final del vídeo. Un Peel P50 original, de los que costaban menos de 200 libras en 1963. Hoy puede venderse por más de 100.000 libras esterlinas. 100.000 libras por un auto del tamaño de un carrito de supermercado. Y voy a explicarte exactamente por qué y qué provocó ese disparo de precio. Quédate hasta el final porque ahí está la clave. Para entender esta historia tenemos que viajar a un lugar muy peculiar del mundo. La isla de Man, un territorio autónomo situado entre Inglaterra e Irlanda, con menos de 90.000 habitantes y una superficie tan pequeña que se puede cruzar en coche en menos de una hora, la isla de Man es famosa por dos cosas. Una, por celebrar la carrera de motos más peligrosa del mundo, el legendario Tourist Trophy. Y dos, por haber sido la cuna del auto más pequeño jamás fabricado. En esa isla, en los años 50, existía una pequeña empresa llamada Peel Engineering Company. Su negocio principal no eran los autos, era la fibra de vidrio. Fabricaban cascos para barcos pequeños, piezas para la industria local y carrocerías para vehículos. Pero el fundador de la empresa, un ingeniero llamado Cyril Cannell, tenía una obsesión muy particular. Quería crear el auto más pequeño y eficiente posible. Un vehículo urbano destinado a transportar exactamente, en sus propias palabras, a una persona y a una bolsa de la compra. Y aquí hay que entender el contexto, porque la idea de un microcoche no era una locura aislada de Cannell. En los años 50, Europa estaba recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. La gasolina era cara, los materiales escaseaban y los gobiernos buscaban soluciones de transporte baratas para ciudadanos con poco poder adquisitivo. En Alemania ya circulaban los famosos bubble cars, como el BMW Useta o el Heinkel Cabine, coches diminutos con motores de moto que se podían comprar con permiso de conducir reducido. Eran el transporte del ciudadano humilde. Peel Engineering quería entrar en ese nicho, pero con una propuesta todavía más radical. No solo pequeño, sino directamente el más pequeño del mundo. En 1962, después de varios años de prototipos, Peel Engineering presentó al mundo el P50. Y las cifras del vehículo hoy en día siguen pareciendo imposibles. 134 centímetros de largo, 99 centímetros de ancho, 100 centímetros de altura. Para que te hagas una idea, eso es más corto que un sofá normal de 3 plazas. Más estrecho que una bañera y más bajo que muchas mesas de comedor. El peso era todavía más espectacular. Apenas 56 kilos. Más ligero que muchas personas adultas. Un ciclista profesional con su bicicleta pesa más que un Peel P50 entero. Y dentro de ese minúsculo cuerpo de fibra de vidrio había un motor de 49 centímetros cúbicos que entregaba 4,2 caballos de potencia. La velocidad máxima era de unos 61 kilómetros por hora. Suficiente para circular por una ciudad pequeña, pero impensable para una carretera moderna. Pero lo más alucinante de todo no son las cifras. Es un detalle de ingeniería que define perfectamente la filosofía del P50. Y es que el Peel P50 original no tenía marcha atrás. Sí, has oído bien, no tenía marcha atrás. Los ingenieros calcularon que ahorrar el peso y la complejidad de un mecanismo de retroceso era preferible. Y como el auto pesaba poco más de 50 kilos, la solución que ofrecieron al cliente fue muy británica. En la parte trasera del auto había un asa metálica integrada. Cuando el conductor necesitaba dar la vuelta o salir de un sitio donde había aparcado, se bajaba, agarraba el asa, levantaba ligeramente el coche y lo giraba en el sitio, como si fuera una maleta con ruedas. Estaba diseñado deliberadamente
para que cualquier adulto pudiera moverlo a mano sin esfuerzo. Conducirlo, eso sí, era una experiencia muy particular. El conductor entraba por una sola puerta lateral y se sentaba prácticamente con las rodillas pegadas al volante. No había sitio para nada más que el cuerpo del piloto y como mucho una pequeña bolsa al lado. Cualquier persona alta directamente no podía meterse dentro. Las suspensiones eran mínimas. El ruido del motor de moto retumbaba en toda la cabina y en una carretera de cierto tráfico el Pil P50 quedaba completamente embullido entre coches normales. Algunos propietarios contaban anécdotas de camiones que pasaban a su lado y casi los empujaban fuera de la calzada solo por la corriente de aire. Antes de seguir, si estás disfrutando esta historia tan absurda como real, te pido que le des al botón de suscribirte, porque historias como esta, de récords increíbles y máquinas que parecen sacadas de un sueño, las voy a estar trayendo cada semana. Tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Vamos a continuar. El Pil P50 salió a la venta en 1963 a un precio de 199 libras esterlinas. La empresa lo publicitaba como el auto urbano definitivo. Pero el público no respondió como esperaban. La gente lo encontraba simpático, divertido, una curiosidad, pero a la hora de comprar casi nadie quería gastar dinero en un coche de una sola plaza con 4 caballos de potencia. Las ventas fueron desastrosas. En total, Pil Engineering produjo aproximadamente 50 unidades del PS50 entre 1962 y 1965. Después de esos 3 años, la empresa abandonó el proyecto, volvieron a centrarse en la fibra de vidrio y el P50 quedó como un experimento curioso pero fallido. Un coche raro, fabricado en una isla pequeña, que el mundo olvidó casi inmediatamente. Antes de cerrar el negocio del auto, Pil Engineering hizo todavía un intento más. En 1964 lanzaron un modelo hermano llamado Pil Trident. Era ligeramente más grande, con espacio para 2 personas, con una cúpula transparente sobre el techo que recordaba a una cabina de avión y con un diseño futurista que hoy parece sacado de una película de ciencia ficción de los 60. El Trident vendió todavía menos unidades que el P50, apenas unas 45. Y las que existen hoy son todavía más raras que las del P50. Aunque el récord Guinness se lo quedó el P50 por ser más pequeño, los coleccionistas valoran enormemente al Trident por su diseño extravagante. Las pocas unidades originales que quedan circulando se venden también por cifras de 6 dígitos y durante más de 40 años el Pil P50 fue exactamente eso, una nota a pie de página en la historia del automóvil. Un coche conocido por algunos coleccionistas y por pocos más, las pocas unidades originales que sobrevivieron pasaron de mano en mano por precios modestos. Unos pocos miles de libras como máximo. Nada que hiciera pensar que ese pequeño vehículo se iba a convertir en una leyenda, hasta que un día, en el año 2007, ocurrió algo que cambió todo. Ese año, el conocido programa británico Top Gear emitió un episodio que se volvió legendario casi al instante. El presentador Jeremy Clarkson, famoso por su humor ácido y su pasión por los autos extremos, decidió hacer un experimento con un Pil P50 original. La idea era llevarlo a la sede central de la BBC en Londres y conducirlo por dentro del edificio. Y eso fue exactamente lo que hizo. Clarkson entró con el P50 por la puerta principal de la BBC, lo paseó por los pasillos, lo metió dentro de un ascensor para subir a las plantas superiores, recorrió las oficinas mientras los empleados lo miraban incrédulos, hasta llegó a meterse en la sala de noticias justo cuando un presentador estaba dando las noticias en directo. El segmento duró apenas unos minutos, pero el impacto fue brutal. El vídeo se viralizó por todo el mundo y de repente millones de personas que jamás habían oído hablar del Pil P50 descubrieron que existía un auto que cabía dentro de un ascensor. A partir de ese momento, los precios de los Pil P50 originales se dispararon. Los que antes valían 5 o 6 mil libras pasaron a venderse por 30.000. Luego 50.000, luego más. En subastas internacionales, algunas unidades en estado perfecto han alcanzado precios superiores a los 100.000 libras esterlinas.
más que muchos coches deportivos modernos, más que un Porsche nuevo de gama media, y todo esto por un coche que originalmente costaba menos que una bicicleta decente. La fama generada por Top Gear fue tan grande que en 2010 dos emprendedores británicos compraron los derechos del modelo y relanzaron el PC50 con producción nueva. Se fabrica todavía hoy con motor de gasolina o eléctrico y se vende como objeto de coleccionista por entre 15.000 y 20.000 libras la unidad nueva. De las 50 unidades originales que se fabricaron entre los años 62 y 65, hoy se cree que solo sobreviven unas 27 documentadas en condiciones de circular. Algunas están en museos, otras pertenecen a coleccionistas privados que las guardan como tesoros, y de vez en cuando una de ellas sale a subasta y vuelve a generar titulares por el precio que alcanza. Si lo piensas con calma, es una de las paradojas más curiosas de la historia del automóvil. El coche más pequeño jamás fabricado, que originalmente costaba menos de lo que cuesta hoy un buen ordenador portátil, se ha convertido también en uno de los más caros por unidad y por centímetro de longitud. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal porque mañana vamos a hablar de exactamente lo contrario. Un motor tan grande que parece sacado de un barco o de un avión, 28 litros de cilindrada en un solo motor. Nos vemos en el siguiente.